Bienvenidas, bienvenidos a este podcast You Modelo. En esta ocasión con un invitado especial, como siempre, estrenando además un espacio que ahora dedicaremos específicamente al ejercicio del desarrollo de podcast. Es un espacio que fuimos trabajando y que hoy lo estamos estrenando con nuestro invitado. Y nuestro invitado es un mexicano, científico, tecnólogo, emprendedor, y que tiene muchísima experiencia en este tránsito de lo que es llevar la ciencia de verdad al plano de lo factible, ¿no? Del uso, de lo comercial, y que eso en México no es tan fácil de ver, y que también poca gente ha de saber que un mexicano tiene la patente de un corazón artificial, así que luego platicaremos de eso. Doctor, bienvenido a Mérida, bienvenido a la Universidad Modelo otra vez. Ya habíamos estado cuando era yo director de la Escuela de Ingeniería por aquí y hoy te tenemos de nuevo aquí, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bien, empezamos, doctor, para irnos rapidísimo con una parte que a mí me gusta preguntar siempre, que es cuéntame un poco de quién es el hoy doctor en su niñez, un poco la primaria, la infancia, qué hacías, la secundaria, los intereses y luego cómo llegas a la universidad y cómo empieza este camino ahora sí ya de pensar en ser doctor y en dedicarse a la investigación. Cuéntame un poquito esa trayectoria, digo en síntesis, pero que nos podamos enterar un poquito de cómo fue eso. Cuéntame. Bueno, yo de niño sí, siempre me gustó la ciencia, la física, las matemáticas. Okay. En cambio odiaba las lenguas. Okay. Mi peor tema era el latín. Okay. Que tomé latín porque los buenos alumnos tomaban latín hasta que me di cuenta que era malísimo para el latín y que lo odiaba y que además era optativo. Entonces, okay. Lo abandoné. Podías no tomar latín, Sí, ¿no? entonces lo abandoné rápidamente. Pero en cambio en física y matemáticas siempre fui bueno y siempre me atrajo la parte científica y la parte académica. Mis papás, mi abuelo eran todos académicos de la UNAM, pero ellos eran todos economistas. Okay. Y mi papá quería que yo estudiara economía. Okay. Pero a mí me interesaba más la parte científica. Y mi abuelo, que era profesor de economía, me dijo, no, tú debes de estudiar ingeniería. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, pues los economistas no saben lo que están haciendo. Y esto era en plena crisis de los 80, así que dije, evidentemente. Sí, ha de ser verdad, ha de ser verdad. Cuando llegué a la universidad, la verdad es que yo tenía muchos intereses, todo me interesaba. Okay. Sí pensé estudiar economía, me gustaba la arquitectura, me gustaba la medicina, me gustaba la ingeniería. Hasta pensé a lo mejor estudiar historia. Okay. ¿Cierto? Me costó mucho trabajo decidir, pero le terminé haciendo caso a mi abuelo y estudié ingeniería. ¿Tú estudias en la universidad dónde? Empecé en la UNAM. ¿Empezaste en la UNAM? Pero no me gustó mucho la UNAM. Al principio, porque era un programa muy estructurado. Todos los cursos, es decir, no tenías optativas, ya estabas encasillado, tenías que tomar todo en serie, ¿no? Todo seriado. Y a mí me gustaba mucho explorar. Y tuve un compañero de la prepa que se había ido a estudiar a Estados Unidos y entonces pues averigüé y solicité y me conseguí una beca. Entonces me fui a terminar la carrera a Estados Unidos en un programa que era totalmente lo opuesto, era un programa totalmente abierto, donde tú podías estudiar lo que tú quisieras. ¿Y eso fue? En Worcester Polytechnic Institute, Worcester Polytechnic, en las afueras de Boston. Boston, ajá. Y me fui y era un programa donde podía yo estudiar lo que yo quisiera, si tú escogías los cursos. Si no cumplías una cierta distribución, podías sacar tu título por examen profesional. Y tú puedes tomar los cursos que quisieras. Y yo además llegué a explorar los límites de todo, ¿no? Proponía cursos especiales y proyectos que me dieran crédito y yo hacía lo mío y hasta pedí que me consiguieran una maestra que viniera a darme clases de algo que no daban y es decir, todo lo como aprovechar al límite de la oportunidad, límite, ¿no? la flexibilidad
Tuve la ventaja de que me dieron muchos créditos por lo que ya había estudiado, entonces yo me pude saltar todas las matemáticas, porque ya había llegado a un nivel. O sea, sí te hicieron un reconocimiento de lo que estudiaste en México. Entonces tenía créditos de sobra, entonces tomé cursos de todo, es decir, un poco de todo. Y al final de mi último año, semestre, me reúno con mi asesor y me dice, bueno, con todo lo que has tomado, si este semestre nada más tomas cursos de electrónica, te puedes graduar de ingeniero electrónico. De electrónico. Dije, bueno, pues muy bien. Entonces, el último semestre nada más tomé electrónica y con eso me gradué de electrónica. De ingeniero electrónico. En esa época todavía la ingeniería biomédica como incipiente, nada más ¿no? y nada más se ofrecía a nivel posgrado. Ok, cierto, sí. Entonces, yo después de terminar la carrera allá en Estados Unidos, yo estaba harto de Estados Unidos, ya me quería regresar a México. Y mi papá me dice, no, lo que vale la pena de estudiar el extranjero es el posgrado. Ya que estás ahí, quédate, saca una maestría. Y pero entonces ya se me había olvidado mi interés de ser científico y académico. Y yo dije, bueno, me voy a quedar aquí porque ya conozco los profesores, ya conozco todo, yo creo que puedo sacar una maestría en un año. Me voy a quedar aquí, voy a sacar rápido una maestría y ya me regreso a México. Okay. Y entré en la maestría. Esto es una universidad de ingeniería que tiene muchos vínculos con el mundo high-tech. ¿No? Ajá, sí. Y entonces hay un montón de proyectos de startups y una startup que estaba haciendo cosas médicas con la escuela de medicina. Me dieron una beca para hacer mi posgrado y hacer investigación y empecé a trabajar con un médico y me encantó. Me encantó poder trabajar en un proyecto de investigación. O sea, hacer tecnología para la medicina, sí, ¿no? y todo eso me encantó. Empecé a la maestría y mi profesor me empezó a decir, bueno, y para el doctorado va a hacer esto. Y yo decía, no pienso hacer el doctorado. Estoy terminando mi maestría. Al fin de mi primer semestre estaba yo inscrito en el doctorado. Entonces yo me quedé y me seguí mis 6 años de posgrado, saqué el doctorado, trabajando primero con una startup que sacó una tecnología para tratar pacientes en terapia intensiva. Me encantó, pero esa empresa luego se vendió y me quedé sin beca y sin proyecto, pero mi profesor me consiguió otra beca de otra empresa también incipiente. En las dos en una fui el empleado número 2, en la otra fui el empleado número 1. Ok. O sea, eran realmente startups, ¿no? O sea, nacían. Y me financiaron mi tesis de doctorado, que también inventé otra cosa. Creamos una empresa. Había sido financiado con una empresa americana, con tecnología de una empresa finlandesa. Y luego ellos dos le entraron además la universidad invirtió también en la empresa. Creamos una nueva empresa donde yo terminé director general. Y habíamos levantado una buena cantidad de dinero. Entonces me pasó algo que no pasa nunca en Estados Unidos, que es que recién egresado del doctorado me dieron una plaza de profesor en la universidad porque llevaba yo con dinero. O sea, claro, tú estabas trayendo dinero a la universidad. Claro. Entonces me dieron mi que no se vaya, plaza de ¿no? profesor, que no se vaya. Y además tenía todo un piso de laboratorios dentro de la universidad. Y era una empresa operando dentro de la universidad. Es otra cosa que... Sí, un modelo que en México todavía no funciona. Que en México todavía no funciona. Entonces tenía plaza de profesor, pero además era director de una empresa que trabajaba dentro de la universidad y que la universidad era socia de la empresa. Sí, que también, exacto, que hasta jurídicamente es todo un tema en México, sí. este tipo de cosas. Y entonces me tocó vivir todo ese mundo de la innovación tecnológica y la creación de startups, específicamente para la medicina. Yo estuve ya trabajando como profesor y me casé allá, mis hijas nacieron allá y llegó un punto en el que dije, bueno, es que si no me regreso a México, ahora ya no me voy a regresar nunca. Y coincidió que había el programa de repatriación. Ajá. Y bueno, estamos hablando del año repatriación 96, es el 95. Y entonces me ofrecieron una buena plaza en México y además coincidió que pues que el proyecto que estaba trabajando se vendió a Siemens y hubo ahí unos problemas y ya no iba a haber. Y no me iban a dar a mí definitividad en la universidad porque está muy mal visto. Que el extranjero
Está muy mal visto que el egresado de la universidad luego lo contrate como profesor. Ok. Se considera endogamia. Endogamia, sí. Para ser un profesor tienes que haber estudiado en otro lado. Ok. Y entonces todo coincidió y se alineó y entonces decidí, me regresé a México. ¿Y dónde ahora me voy a brincar, así como después de esta historia, me voy a brincar al momento específico para irnos de lleno a esta historia de cómo nace la investigación que deriva después en esta patente de un corazón artificial y cómo nace y de dónde viene y cómo funciona? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues llegué a México y me vine con gran parte de mi laboratorio de Estados Unidos y con financiamiento, o sea que llegué a México bien armado para seguir mi investigación. Pero empecé a colaborar con otros profesores y empecé a ver otros proyectos y me di cuenta que había un montón de proyectos súper interesantes, pero ninguno tenía salida. Se quedaban en el paper. En el paper y en el prototipo que se guarda en un cajón y nada salía. Y dices, bueno, ¿para qué sirve todo esto si no se trata de impactar al paciente, ¿no? Claro. Y empecé a buscar un mecanismo para poder levantar dinero y para poder transferir tecnología. Ajá, la transferencia tecnológica. Además fue un término que justo en esos años en México se empezó a poner así como de moda. Era muy nuevo, ¿no? Y entonces yo fui a hablar con el rector de la universidad, le dije, vamos a hacer un centro de transferencia, y le empecé a plantear lo que quería hacer, y me dijo, me parece muy bien, pero no hay dinero, tú vas a tener que levantar todo el dinero de la iniciativa privada. Y pues es ok, la iniciativa privada, pues entonces va a tener que ser con fines de lucro y va a tener que ser por fuera, y entonces creamos una empresa y empezamos a hacer proyectos de innovación tecnológica en salud. Creamos una empresa que se llama Innova Médica, que era como una incubadora de proyectos de innovación. Y uno de los socios era una empresa que vende productos y servicios en el sector salud y que estaban trabajando con un médico cardiólogo, cirujano cardiovascular, Ajá. que tenía una idea para un corazón artificial y me dijeron, oye, pues habla con él y vamos a ver si podemos echar a andar el proyecto. Y entonces empecé a trabajar con este cirujano, me platicó su idea y empezamos a refinarla. Me di cuenta que era diferente, que nos abría la puerta a hacer cosas diferentes de lo que otros grupos en otras partes del mundo estaban haciendo con corazones artificiales. Justo, porque, perdón que te interrumpa, porque el tema es ese, porque para patentar tiene que ser diferente. Claro. No, y además, y no nada más para patentar. Digo, que agregue el valor que tiene que agregar. Siempre va a haber otros grupos en otros países con más dinero, con más recursos, con más ventaja. Y pues, ¿para qué vas a ir tratando siempre ir 2 pasos atrás y copiando, no? Tienes que encontrar un nicho, tienes que encontrar algo nuevo y diferente, que creas que vale la pena, que tiene algo que aporta valor. Y encontré que sí podíamos resolver una serie de problemas con esta idea y lo fuimos refinando y fuimos trabajando y eventualmente somos co-inventores del corazón artificial, el cirujano y yo. Pero resolví un montón de cosas muy particulares de cómo resolver el problema y conseguimos financiamiento y empezamos a trabajar. Y ese proyecto creció a ser un proyecto grande. Participaron 10 instituciones diferentes, más de 65 investigadores, todos coordinados por Innova Médica, por la UAM, por mí. Pero es un proyecto realmente lo que me gusta de la ingeniería biomédica, súper multidisciplinario. Claro. Sí, había matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, todos los ingenieros de manufactura, de mecánica, de eléctrica, de potencia, de software, y toda la parte médica, anestesiólogos, hematólogos, inmunólogos, cardiólogos, cirujanos, veterinarios, enfermeras, economistas, abogados, es decir, de todo había, ¿no? Porque resolver un problema así es muy la complejidad, complejo, claro. ¿no? Hay muchos elementos. Y es una de las cosas que aprendí, que es, uno, tienes que ser equipo, tienes que juntar equipo, los expertos, los mejores expertos que puedes encontrar. No tratar de reinventar la rueda tú solo. Uh-huh. Irte a lo que ya hay, no tratar de reinventar las cosas. Y tratar de moverte lo más rápido posible. Y pues,
Teníamos el financiamiento y eventualmente salió al mercado y ya es un producto comercial, se llama el Vitacor. Y pues aprendí mucho de cómo hacer tecnología haciendo ese proyecto. Y el Vitacor, que ya está hoy funcionando, el proceso de ir actualizando el producto, o sea, es un producto que requiere de una actualización, es un producto que por sus condiciones puede tener una vida útil sin demasiada actualización. Digo, porque hoy una de las cosas que pasa... Es una buena pregunta seguramente, pero la verdad es que cuando se vendió el proyecto yo ya dejé de participar en el proyecto, o sea que no sé qué le han hecho. O sea, que si le hicieron algo ya no sabes, ¿no? Sí, ya no me preguntaron a mí. Ok. Sí. Y entonces a partir de ese momento te quedas ya un poco más, o bueno, te quedas más enrolado en la universidad. Bueno, yo nunca dejé Nunca dejaste estar en la universidad. Lo que pasa es que a mí lo que me interesa es hacer investigación científica y desarrollo tecnológico que se pueda transferir al paciente, al uso clínico. Sí, que llegue al agregar valor al paciente. Y me di cuenta muy rápido que si el investigador no se involucra en todo el proceso muere. Es decir, si no hay si el dueño del proyecto, si el dueño del proyecto... Hay muchos colegas investigadores científicos que dicen, bueno, yo hago la ciencia y luego ahí se lo dejo, que alguien de negocios venga y lo recoge y lo haga. Y eso no pasa. Nadie viene y lo recoge y lo hace. Entonces ahí se queda. Si no te involucras, ¿no? Entonces, yo me involucro en el sentido de sí, muchas veces he creado muchas empresas, he creado 10 empresas, pero en realidad las empresas son vehículos para levantar el capital para hacer las pruebas y para hacer el desarrollo. Una vez que el producto ya está desarrollado, en tecnología médica normal es que todas las empresas son creadas para ser adquiridas. Toda la innovación se hace a nivel de startups. Y entonces viene una grandota. Y cuando ya tienes la evidencia, ya tienes los permisos sanitarios, llega una grandota y compra la empresa. O sea, el canal de distribución siguen siendo las grandotas, sí. Aunque quienes están haciendo desarrollo son más startups. Sí, las grandes empresas casi no hacen innovación. Claro. Las grandes empresas compran innovación. Esperan a ver de todas las cientos de pequeñas empresas que están haciendo algo nuevo y diferente, cuáles van a pegar. Y cuando van y pegan, las compran. Interesante. Y les ponen su marca. Casi toda la innovación es por medio de adquisiciones. Y las grandes empresas, una gran empresa como General Electric o Philips, pues compran cientos de empresas al año. Es decir, todo es por medio de adquisiciones. No me quiero salir del parte de los desarrollos que haces tú para luego regresarme, y ojalá no se me olvide, siempre me pasa. Pero antes de regresarme, y por eso lo voy a decir para que no se me olvide, al paradigma de que, es que es el científico, el tema de los negocios, eso. Es que es el tecnólogo, esto de que sepa de canales de distribución o que sepa de economía. Entonces, como este tema multidisciplinar de que quien tiene una credencial porque se formó en un área, no firma una renuncia de tener que aprender de todo lo demás, ¿no? Pero antes de platicar de eso, cuéntame del desarrollo actual, que platicaste ahorita con los estudiantes. Bueno, ese es otro de los proyectos que he hecho. He hecho muchos, ¿no? Yo tengo como 44 solicitudes de patentes internacionales, pero este último es un tratamiento para tratamiento de emergencia para infarto cerebral. Y es por medio de estimulación magnética del nervio facial. Son unas como antenas que son como unos grandes audífonos que pones sobre los oídos, que se enfocan y que mandan pulsos magnéticos que logran disparar el nervio facial. Y el nervio facial es un nervio que regula la apertura y la clausura de las arterias cerebrales, entre muchas otras cosas. El nervio facial es que pide un gasto de la... Es un nervio que tiene muchas funciones, ¿no? Es el cachete, el paladar, la sonrisa, muchas cosas, pero entre todas esas funciones tiene una función vasomotora, que es el nervio que regula la apertura y la clausura de las arterias cerebrales, que es un control rápido que tenemos para poder abrir y cerrar las arterias, que es lo que nos permite, por ejemplo, pararnos de cabeza y hacer una marometa sin desmayarnos. Ok. Ya entiendo. Es una especie como de... Sí, como como que un giroscopio y ¿no? Que te mantiene más o menos. Y es controlado por el sistema nervioso. Okay. Y entonces nosotros usamos ese sistema, lo estimulamos y podemos abrir las arterias. Y entonces podemos duplicar el flujo sanguíneo del cerebro. Entonces, en un caso de infarto cerebral, al abrir las arterias, podemos aumentar el flujo alrededor del coágulo
y hay una cosa que se llama flujo colateral, donde las arterias están interconectadas. Y entonces, si no hay un camino directo, a lo mejor puedes llevar la sangre, ¿no?, por el camino más largo, pero puedes irrigar ese tejido y puedes salvar una gran parte del cerebro. Ok. Y la ventaja es que es fácil de usar, es seguro, es no invasivo. Ya. Si te pones unos grandes audífonos y te dan unos pulsos, que es como si te dieran unas cachetaditas, dura 2 minutos, pero te abre las arterias y te restaura el flujo sanguíneo. Y eso implica que te estás salvando cerebro que se va a morir si no. Sí, se necrosas, claro. Y como es fácil de usar y es sencillo y es seguro, se va a poder usar antes que ninguna otra terapia. Ahorita tienes que ir a un hospital especializado, te tienen que poder hacer una resonancia magnética, una tomografía, y tienes una ventana de 10 horas, 12 horas máximo, para tratar a un paciente, para tratar de restaurar el flujo. O sea, una vez identificado... Más allá de eso, probablemente el daño ya es irreversible. Es decir, el tejido, el cerebro que se va a morir, ya se va a morir. Sí. Y ya no lo vas a poder salvar. O sea que tienes una ventaja muy cerrada para... actuar. Llegar al hospital, que te vea un neurólogo, que te hagan las imágenes, que te identifiquen, que te empiecen a tratar para restaurar el flujo, para tratar de salvar el cerebro antes de que sea demasiado tarde. Después de eso, toda la terapia para este tipo de infartos es rehabilitación. De rehabilitación, claro. Es más bien volverle a enseñar a la parte del cerebro que sobrevivió a hacer las funciones que se perdieron. Sí, como que el cerebro reaprenda. Reaprenda. Sí. ¿No? Vuelves a aprender a hablar y a caminar y a... Sí, claro. Todas las funciones que ya estaban en un lugar. Y nos ha sorprendido lo bien que ha funcionado. En las pruebas clínicas y en todas las pruebas animales funciona muy bien. Lo cual nos ha entusiasmado de que esto de veras podría ser una solución. Un tratamiento de emergencia. Imagínate el desfibrilador que se usa para una falla cardíaca, el equivalente, digamos, ¿no? Pero esto es para salvar el cerebro y no es eléctrico, es magnético, pero similar, la función, ¿no?, es de la emergencia, ¿no? De la emergencia, es un tratamiento de emergencia para tratar de salvar tu cerebro antes de que sea demasiado tarde. Buenísimo. Y estamos en pruebas clínicas, creamos una empresa, pero sí hemos tenido... La parte científica ha funcionado muy bien, pero todo lo demás nos ha salido muy mal. Es decir, nos tocó la pandemia, que nos cerraron las pruebas clínicas 3 años. La fábrica donde fabricamos el equipo está en Rusia y con la guerra de Ucrania no podemos sacar el equipo. Tenemos que volver a empezar en otra fábrica, en otro lado. Hubo una pleito y tuvimos unas demandas. Básicamente hemos estado en la bancarrota 2 veces. Ha sido que todo lo que nos pudo haber salido mal nos ha salido mal, pero ahí vamos porque yo sigo creyendo en el proyecto. Eso te iba a decir, pero es como paradójico, ¿no? Porque comúnmente lo que te dicen es, oye, si está el buen producto, o sea, si el producto está, todo lo demás debe fluir. Y aquí, aparentemente, los resultados del producto parecen ir por la ruta premium, pero todo el entorno parece estar... Sí, bueno, es que son demasiadas cosas que afectan un negocio que no es nada más... De ese tipo, claro. Y pero ahí vamos, ahí seguimos. Yo sigo creyendo en él. Entonces, ya he logrado levantar más inversión y estamos llevándola adelante en una nueva etapa. Reestructuramos la empresa, cambiamos los dueños y ahí vamos para adelante. Ahí va para adelante. Y ahora sí me regreso, doctor. Esto que te decía hace un rato del paradigma, porque fíjate que el tema disciplinar es algo que yo aquí en la universidad, particularmente en la Modelo, discuto mucho, ¿no? Porque mucha gente que lee nuestros planes de estudio a veces nos hace fíjate, y lo voy a decir un poco, a ver quién, que ojalá y no me escuchen las autoridades que autorizan los planes de estudio, pero luego sufrimos un poco con las autoridades que autorizan los programas, porque te dicen, no, Carlos, es que si lo que quieres es hacer un ingeniero en esta área, como ¿por qué le pones estas materias, no? O sea, ¿por qué abres estas otras rutas? Si tu formación es acá, entonces no es que... Y yo debato mucho el tema de esta formación base en las demás áreas que te permitan, dentro de la especialidad, avanzar una ruta que no se quede literalmente en lo técnico, ¿no? Sí. Entonces, digo, ya me contaste una parte que me abre mucho y por eso quiero recurrir a reiterar eso, porque me decías, lo que me atrajo del programa de Estados Unidos es que podía yo casi estudiar una carrera que
Digo, sí tenía algunas asignaturas de electrónica porque al final decidirme por ahí, pero pude aprender un montón de cosas de otras áreas. Tuve un montón de cursos de física cuántica, que eso no para nada necesitaba, y que eso luego me ha servido. Claro, claro. Tomé cursos de manufactura, aprendí a soldar, tomé cursos de astronomía, un poco de todo, teatro. Sí, sí. Música. Justo. Cuanto más amplio, mejor. Y justamente el ingeniero biomédico realmente es probablemente de todas las ingenierías la más, donde el ingeniero biomédico de veras tiene que ser una especie de, ¿cómo se llama? De navaja suiza, ¿no? O sea, con muchas herramientas, de tener muchas, ¿no? De saber un poco de todo. No, que es correcto. Y a lo mejor no dominar todo. Yo, una de las peleas que tengo con algunos de mis colegas profesores en la UAM es que insisten que ciertos cursos son esenciales, ¿no? Me dicen, es que no puedes ser un ingeniero biomédico si no sabes electrónica de potencia. Oye, perdóname, yo hago muchas cosas de potencia. Y nunca no necesariamente soy el experto de electrónica de potencia, y cuando necesito electrónica de potencia me consigo un especialista en electrónica de potencia que me ayude a resolverlo, no lo hago yo. Claro, quizá necesitas literal la base para entender qué es lo que necesitas. Para poder hablar con el ingeniero. Claro, el mismo idioma. Bueno, y poder luego hablar con el médico. Claro. Sí, yo estudié ingeniería industrial y esa es una de las críticas, ¿no? Sí. A nosotros nos bromeaban y nos decían que éramos, ¿cómo nos decían? Ingenieros que parece que saben todo pero no saben nada, ¿no? Así nos decían. Y al principio era la ofensa, pero luego me di cuenta que era halago, ¿no? Porque efectivamente yo... Digo, mi carrera profesional, tanto en la industria como en la academia, la he logrado en gran parte, incluso en el deporte, diría yo, en gran parte por el hecho de que puedo hablar el mismo idioma con un montón de gente, porque tengo la base, ¿no? Y si viene alguien a hablarme de mercado, tengo bases para hablar de mercado. Y si viene alguien a hablarme de electrónica, efectivamente, no yo voy a ser un desarrollador probablemente, pero sé los principios básicos como para poder saber qué necesito, y de software similar, ¿no? Y de canales de comercialización y de logística. Entonces eso me abrió muchas puertas y creo que también es un mensaje interesante, ¿no? El decir, ok, yo elegí esta carrera, pero no significa que yo no pueda aprender las bases de estas otras cosas como para poder ampliar la capacidad de red, ¿no? Al momento de hacer proyectos, ¿no? Ya platicaste un poquitito ahorita que dijiste todo lo que tomabas ahí, no sé qué, dijiste música y dijiste teatro y no sé qué. Cuéntame ahora un poquito del Emilio Sacristán más en el off de la chamba, ¿no? Hobbies, cosas que te gustan, qué música, si escuchas, no escuchas, qué otras cosas haces. Cuéntame un poco de eso, porque bueno, igual la gente luego se imagina que un científico con la patente de un corazón y que se dedica a tal, pues igual se lo imaginan como, ¿no? Como solo todos los días, se levanta, se mete a un laboratorio, come, no sé qué, que seguramente muchos de los días son así, pero también hay, ¿no? Una vida alrededor de eso. Cuéntanos un poquito de eso. No, para nada. No, yo pues, tengo muchos intereses. De joven, por ejemplo, aprendí a volar aviones. ¿A volar aviones? Sí. O sea, ¿estudiaste como para piloto privado? Sí, aprendí, alguna cosa sí, privado, pero pues es imposible hacerlo porque es carísimo. Toda mi vida he montado a caballos, me gustan mucho los caballos. Tengo yegua que monto. Me gustan mucho los veleros, me gusta mucho. Que también cuéntales los en el barcos, centro. Cuéntales, ¿no? En el centro donde se hace eso, ¿no? Porque luego la gente piensa que no hay costa. Bueno, veleo en el lago de Valle Bravo. Correcto. Cerca de la Ciudad de México, pero también en otros lados. Me gusta mucho la música. Yo en la universidad, bueno, había tocado música. Mi mamá es pianista y compositora. Ah, no me digas. Además de ser economista. Y pues aprendí piano y todo eso, pero luego decidí que quería aprender otros instrumentos y me encantan los instrumentos, o sea, que colecciono instrumentos. Y pues trato de aprender a tocarlos, ¿no? Toqué un poco de saxofón. Tocaba en la orquesta de la universidad, pero hace mucho que no toco, o sea, que ya suena horrible siempre. Porque no practico y todo eso es imposible, ¿no? Pero me encanta, siempre me ha gustado mucho la música. Mucho música clásica, pero de todo. Jazz, rock, pop, rancheras. O sea, escuchas música, al final de música.
Pero sí conozco mucho de música clásica. Bueno, como fan, ¿no? Pero además te formaste en el piano. Sí, piano. Y haber tocado en una orquesta, que siempre te da un background sí. ahí ¿Qué más me gusta? Pues, leer. Sí. Pasear. Okay. Viajar. Pero sí, soy una persona con muchos intereses. Ahora en la pandemia decidí aprender a hacer carpintería y me puse a hacer muebles. O sea, hay un tema de, a mí me gusta preguntar esto porque creo que también tiene que ver un poco con este tema de la voluntad de querer hacer, ¿no? De la curiosidad, de intentar, sí. De romper también un poco este paradigma que quizá nos ha enseñado mucho tiempo o sea, sí la intención siempre es tratar de ser el mejor en lo que haces, pero más bien es tratar de hacer lo mejor que puedas lo que haces, ¿no? Porque mucha gente le tiene miedo a intentar cosas porque dice, pues si no lo sé hacer o voy a ser malo o ya vi que no soy tan bueno o tan buena. Y entonces el tema es animadversión, cuando realmente la única forma de hacerte bueno o bueno en algo es haciéndolo, ¿no? Yo una vez le pregunté a un escritor, que a mí a veces me gusta escribir, y yo le decía, oye, ¿y cómo le hago para aprender a escribir bien? Y él me contestó, pues escribiendo, güey. O sea, es la única forma. No, y no tienes que hacerlo por hacerlo bien. Es decir, yo nunca tuve la ilusión que iba a ser un buen carpintero. Más bien quería aprender cómo hacerlo. Justo. Y es por aprender y por curiosidad y por... a mí siempre me ha dado mucho placer el hacer algo creativo. Ok. Aunque no salga bien. Ya. Y definitivamente la búsqueda de excelencia nunca... Si no, nunca me hubiera metido a la música, porque no soy buen músico, no me hubiera metido a la carpintería. No, Pero me gusta aprender y me gusta hacer cosas y me gusta ser creativo y buscar maneras de hacer cosas. Sí, yo que igual en algún momento toqué y que varios de mis amigos con los que toqué sí se dedicaron a ser músicos profesionales. Ahora cuando converso con ellos siempre hacemos un poco la broma de que me convertí en un digno consumidor, ¿no? Oye, quiero hacerte una pregunta que me parece hoy esencial. Fíjate que yo trabajando un poco en el área de la gestión del talento y trabajando un poco en el área de este tema de los equipos, ¿no? De cómo hacer team building y todo este rollo. Hay un gran tema hoy, que a mí me parece un gran tema y te quiero preguntar, obviamente con todo el respeto del mundo, pero te quiero preguntar. Me parece que hoy uno de los grandes retos en ese tema tiene que ver con la brecha generacional. Tiene que ver con que quizá nosotros, mi generación, o sea, quizá mi generación y tu generación nos parecíamos mucho a lo que hacían nuestros papás, por ejemplo, ¿no? En cosas, ¿no? Es decir, en metas, en hacia dónde queríamos ir, el cómo nos construíamos una vida, tal. Y de repente en tiempos muy cortos, la generación después de la nuestra no se parece, pero la que está después de la de después tampoco, ¿no? O sea, en periodos muy cortos han habido como cambios de interés, como hay un tema con la tecnología, lo platicamos fuera, que decías, es que la tecnología también hoy es muy distinto, los medios. Entonces yo la pregunta que te haría es, siendo tú un científico, alguien que trabaja con tecnología, alguien que hace equipos, alguien que ha sido exitoso levantando capital, alguien que está metido además en un mundo en donde la ciencia y la tecnología se mueve rapidísimo, ¿cómo miras hoy este tema de la generación que hoy sale, por ejemplo? Hoy te tienes que poner de acuerdo con un médico que está terminando su especialidad y tiene 29 años, ¿no? ¿Y qué intereses pueden ser parecidos? Las formas, el lenguaje, los estilos, porque hoy importa mucho esto. Porque el fondo, creo que al final de cuentas no es tanto el qué, sino el cómo, ¿no? Yo creo que las formas han cambiado mucho. ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿o algún día lo has reflexionado, no lo has pensado? ¿Qué piensas de eso? Bueno, se me ocurren varias cosas. Uno, es fantástico el nuevo mundo donde fácilmente en internet con tu celular puedes encontrar toda clase de información. Puedes bajar un video de YouTube que te enseñe a hacer carpintería. Correcto. No, Sí. que lo hace mucho más fácil. Correcto. Que el acceso es transparente. Es inmediato. Creo que uno de los efectos negativos de todo esto es
que esperamos resultados mucho más rápido. Y pues, desarrollo de tecnología médica es un proceso muy largo. Tienes que hacer muchas pruebas, tienes que demostrar científicamente que las cosas de veras funcionan, que entiendes qué es lo que está pasando, que las cosas de veras van a ser seguras y efectivas, antes de poder conseguir ninguna aprobación regulatoria, ¿no? Ok, sí. Y entonces típico que un proyecto de innovación en mi campo de ingeniería biomédica pues son 10, 15 años de investigación y desarrollo que tienes que hacer para poder empezar a vender. Okay. Y eso requiere pues, una visión a largo plazo, requiere mucha planeación. Porque tolerancia a la frustración. Tolerancia a la frustración, mucha planeación y paciencia, ¿no? Y en el mundo actual donde nos hemos acostumbrado a resultados tan rápidos, el síndrome del scroll, ¿no? Todo si no te gusta, le das scroll, ¿no? Sí, le das scroll. Si uno obtiene resultados rápido, ¿no? Eso es uno de los efectos que veo, pero sí, el acceso a la información es fantástico. Cómo inmediatamente puedes averiguar algo y aprender algo. Pero sí, cambia cómo hacemos las cosas, ¿no? Y anecdóticamente, ¿has tenido tú algún tema con por ejemplo, de la comunicación en pues tus mira, equipos? Ayer tuve una reunión con mis alumnos y les había yo dado un examen de bioestadística y usé una base de datos vieja de unos experimentos que había hecho hace 15 años o 20 años, ya no me acuerdo. Y entonces hicieron el examen y todo y luego les dije, bueno, ¿quieren ver cómo lo resolví yo? Pues aquí está el artículo. Ok, la publicación de ese artículo. Si quieren, tengo sobretiros, les doy mis sobretiros. ¿Sobretiros qué es eso? Mándanos el PDF. Digo, yo no tengo PDF, tengo los sobretiros. Esto es algo que publiqué hace 20 años. Hace 20 años no había PDF, había sobretiros. Claro, ¿no? claro. Es otra cosa, ¿no? De cómo hacíamos la ciencia, ni siquiera hace tanto, ¿no? Pero cambió. Buenísimo. No, creo que hemos tenido un poquito me interesaba mucho que te conozcan. La verdad es que Emilio, no es tan común que en México tengamos gente de este perfil. Creo que es otra cosa interesante. Me parece que la divulgación de la ciencia, la divulgación de la tecnología, ¿no? Me parece que el hecho de que tengamos cada vez más conocimiento de la gente que sí está haciendo cosas de este tipo en México y que la gente lo sepa, porque también, ¿no? Nos enfrascamos un poco en esto de que todo está mal y nada sirve, pero tampoco hay como una voluntad de resolver, ¿no? Es como si alguien más lo tuviera que resolver. A mí me frustra mucho el ese de que eso de tecnología en México no se puede. Es claro que se puede, todo se puede. Hay que encontrar el camino. A lo mejor es un poco más difícil en México que en otros lados porque hay menos ecosistema y hay menos tradición y todo eso, pero todo se puede. Buenísimo. Mira, en este podcast, ya vamos de salida, en este podcast hay algo que le pregunto a todos los invitados al final. Son 3 preguntas que le hago a todos mis invitados, todas mis invitadas. Y te va la primera. Digo, igual y te lo voy a decir y voy a seguir hablando un poco ahí para que le pienses. La primera es que ya conociendo un poquito de qué va el podcast, ¿no? Dirigido un poquito a la comunidad estudiantil y a que tengan esta referencia de algunos personajes y tú que ya conoces un poquito a la escuela, porque es la segunda vez que vienes, te hemos platicado un poquito de la historia, bla, bla, y la comunidad. Si tuvieras que sugerirme una invitada o un invitado a este podcast que se te ocurre y que dijeras, oye, Carlos, ese podcast que tiene te deberías llevar a tal invitada o a tal invitado, deberías invitar a tal personaje. ¿Quién se te ocurre? ¿Quién me recomendarías para tener un podcast de este tipo que sale de una universidad con este propósito? ¿Hay alguien que se te venga a la mente que digas, oye, Carlos, creo que puedes invitar a esta persona? ¿Qué piensas? Ay, pues hay tanta gente interesante. Si pensamos nada más en cosas de innovación, pues un muy buen amigo mío y colega y que trabajó conmigo en varias de mis empresas es uno de los Sharks de Shark Tank, Marcus Dantos. Bueno, el buen Marcus. Él ha hecho varios cosas de televisión. Sí. Muy ameno,
Platica muy bien y tiene una visión que comparto. Tengo que traerme a Marcus, porque además Marcus, fíjate, es amigo en común. Marcus lo conozco porque coincidimos en una de las generaciones de Disruptive Business que hicimos en Silicon Valley. Y él estuvo en mi generación de Disruptive Business, así que conozco al buen Marcus. Nos vamos a tener que traer. Ya hicimos el compromiso. Voy a usar este video para invitarlo. Ya estuvo aquí en la universidad también platicando con la comunidad, así que hay que traerlo al podcast. Perfecto. Pero ese es el primero que digo. Se me ocurrió pensando en innovación, pero pues hay tantas otras cosas interesantes que hay en otros campos, ¿no? Tendría que pensarle más y que me dijeras qué temas te interesan y a lo mejor te puedo dar una lista. Bueno, perfecto. Por lo pronto, Marcus quedó agendado ya, lo vamos a buscar. La segunda que nos gusta preguntar es, si tuvieras que contar algo que creas que no has dicho públicamente, algo que te haya pasado, una anécdota, algo que creas que no se conoce. Digo, tampoco tiene que ser como noticia de 8 columnas, ¿verdad? Pero alguna cosa, alguna anécdota, algo sí puede ser algo muy sencillo, algo que me pasó ayer, antier, una anécdota que creas que puede ser interesante platicar, que te acuerdes, que no has hecho pública y que puede ser en cualquier sentido, una anécdota chistosa, una anécdota interesante del trabajo, algo que creas que debe saber la gente de ti, que no sabe, algo que creas que no has dicho públicamente. ¿Qué se te ocurre? Bueno, hay algo que llevo un rato pensando. Tuve el honor hace unos cuantos años de recibir el Premio Nacional de Ciencias y pues eso me resalta como científico, ¿no? Y me quedo pensando y la verdad pienso en mis colegas y yo pienso que la gran mayoría de mis colegas son mucho más listos que yo. Okay. Y saben mucho más que yo y entonces pienso, bueno, ¿por qué yo he tenido éxito y ellos no? Y creo que a lo mejor esta es una lección que puede ser interesante para otras gentes y que no lo he hecho y yo creo que habrá que construir lo que más manual, me ha aportado a tener éxito es que yo he estado dispuesto a tomar riesgos, que muchos de mis colegas no han estado dispuestos a tomar. Arriesgar mi patrimonio, arriesgar mi carrera. Yo he pasado gran parte de mi carrera pensando que algún día voy a hacer algo que va a destruir mi carrera y que ya no voy a poder dedicarme a lo que hago porque me estoy arriesgando a hacer cosas diferentes mal, ¿no? Y estoy saliéndome, rompiendo moldes, y eso me ha permitido hacer cosas que pues muchos de mis colegas no han hecho y es más que nada, es una cosa de estar dispuesto a tomar riesgos, de tener valor, de hacer lo que uno cree y jugársela un poco. Va. Midiendo, sí, ¿no? Claro, también el riesgo calculado, pero estar dispuesto a arriesgarse y yo creo que esa es la clave del éxito. Buenísimo. Para muchas gentes, hay que estar dispuesto a jugársela un poco. Buenísimo. Y la última, pues este podcast se llama You Modelo y se llama You Modelo porque lo que pretendemos es que quienes nos ven tomen de los personajes que tenemos aquí pues cierta referencia para ser modelo, ¿no? Y la pregunta que yo te haría como última pregunta es, si tuviéramos que completar la frase Emilio Sacristán es modelo de, o sea, es decir, ¿en qué sientes tú que puede ser un modelo a seguir en esto de tu trayectoria? Digo, a mí se me pueden ocurrir muchas, pero me gustaría que viniera de ti. Si tuviéramos que decir Emilio Sacristán es modelo ¿de qué crees tú que bajo lo que has hecho puede ser un modelo a seguir para quienes nos ven? Emilio Sacristán es modelo de... Bueno, yo soy un animal un poco raro porque soy un científico con credenciales científicas decentes, pero que además entiende negocios y entiende la parte comercial, la parte financiera. Okay. Y eso es un animal muy raro. Emilio Sacristán es un modelo de un animal muy raro. Es un modelo de un animal muy raro. Me parece buenísimo y creo que también el mensaje es ese, ¿no? Ser un animal muy raro a veces es ventaja competitiva, ¿no? Sí. Que esa podría ser también una gran conclusión de esta charla, que a veces el ser raro, el ser diferente, y me encantó que hace un momento hablabas de tomar riesgos, ¿no? Yo creo que cada día nos da más miedo tomar riesgos porque estamos expuestos a demasiadas cosas, que creo que también es algo muy contemporáneo, ¿no?
esto de redes sociales, esto del exposure en todo, ¿no? En todos lados hay un celular, en todos lados algo se está grabando. Entonces la gente ahora casi siempre está calculando casi cómo no hacer nada por no correr riesgos, ¿no? Entonces a mí me encanta que la conclusión pueda ser un ejemplo de que un animal raro es una ventaja competitiva y que hay que tomar riesgos. Y bueno, Emilio, y te tuteo pues un poquito por la confianza que ya nos has dado aquí en La Modelo, doctor Emilio Sacristán, pues te agradecemos muchísimo el haber estado aquí en el podcast Yo Modelo, dejarnos este ejemplo, este testimonio, ahí estará colgado y esa es otra ventaja de estos formatos, ¿no? Que son atemporales y que quizá lo verán no sé cuándo, no sé quién, y se puede llevar ahí una frase, un consejo o acordarse y decir en México probablemente sea un poco más difícil, pero sí se pueden hacer las cosas y eso para mí es de mucho valor en título personal y a título institucional. Así que, pues, doctor Emilio, muchísimas gracias por estar en You Modelo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Hasta luego. Buenas.